Bienvenidos a una nueva temporada de Tech Talk, el podcast donde la tecnología cobra vida. Soy Jairo Sacoto, su anfitrión. Estoy muy emocionado de iniciar este nuevo ciclo con todos ustedes desde los estudios de GM7 Digital. Antes de comenzar, una invitación especial a que nos sigan en los canales de Facebook, Instagram y TikTok de GM7 Digital. Asimismo, se descarguen la aplicación de GM7 Digital en las diferentes tiendas de aplicaciones para que puedan disfrutar el mejor contenido en su celular. Por supuesto, TikTok también tiene sus redes sociales. Búscanos en Instagram, en TikTok y YouTube. Suscríbete, comenta y comparte y sé parte de esta comunidad que crece con la innovación. Hoy tenemos el privilegio de conversar con uno de los referentes más importantes en el ámbito de la robótica de nuestra región. Un profesional con una sólida trayectoria en investigación, en desarrollo tecnológico, educación, apasionado por acercar la tecnología a la sociedad. José Varela es ingeniero industrial de la Universidad Técnica de Ambato. Tiene una maestría en sistemas de control en la Escuela Politécnica de Chimborazo y un doctorado en Ingeniería Electrónica de la Universidad de Zaragoza. Actualmente es profesor titular de la Universidad Tecnológica Indoamérica, donde se desempeña como coordinador del Centro de Investigación en Mecatrónica, Sistemas Interactivos MIST. En 2023 fue reconocido como el mejor investigador joven por IEEE. En 2024 se desempeñó como presidente de la Sociedad de Robótica y Automatización de IEEE Ecuador. Sus intereses de investigación incluyen sistemas de control, robótica, IoT, aprendizaje automático y realidad virtual. Hoy hablaremos de los avances más importantes de la robótica, del papel que juega esta en Latinoamérica en este campo y especialmente en Ecuador, y de los proyectos que están marcando la diferencia. Bienvenido, José, a este episodio de Tech Talk. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo a todos. Bueno, para empezar, vamos con algunos conceptos claves para que nuestra audiencia pueda entender sobre qué es la robótica, qué es la automatización. Entonces, para arrancar sobre este tema, ¿qué entendemos, José, por robótica y cómo ha ido evolucionando en su definición? Bueno, realmente robótica es un término bastante antiguo, no es nada nuevo, existe desde hace muchísimos años. Pero la robótica, como se define en la actualidad, es mucho más compleja. No como se la imaginó tal vez Isaac Asimov en sus inicios cuando desarrollaba ciencia ficción. La robótica real llega a ser incluso más compleja que la ciencia ficción que tuvimos en algún momento. Yo creo que lo podemos definir como multidisciplinaria primero, porque si bien inicialmente con mecánica y con electrónica se empezó a hacer robótica, hoy en día se ha expandido a muchas otras áreas de conocimiento, ingresando al área de programación, software, control, que es sumamente importante, pero también ciencias nuevas, como por ejemplo el machine learning. Se ha ingresado ciencias sociales como la misma psicología, la salud, a formar parte de lo que es un robot en la actualidad. Entonces, la robótica se puede definir como un tema altamente multidisciplinario. Otra forma nueva de definir la robótica hoy en día es autónomo. Si bien desde su concepción hablar de robótica es hablar de autonomía, la robótica actual es mucho más autónoma de cómo se originó inicialmente, sobre todo porque tiene la capacidad de desenvolverse en entornos no estructurados. Inicialmente la robótica se hizo para entornos totalmente estructurados, en entornos donde uno robot tenía que realizar tareas repetitivas. Hoy en día no, realmente los entornos en los que desenvuelven son altamente no estructurados. Y la última forma de definirlo, creo que la robótica moderna es colaborativa. Tiene la capacidad de interactuar con el ser humano, de trabajar en un mismo espacio con seguridad. Y yo creo que se puede definir la robótica moderna como multidisciplinaria, autónoma y colaborativa. ¿Cómo llegamos a esto? Realmente hay un proceso largo, una evolución bastante larga, como dije, desde lo que concebió Isaac Asimov en sus novelas en ciencia ficción.
Luego pasando ya a una realidad, con la robótica inicial se basaba en brazos mecánicos, manipuladores que realizaban actividades repetitivas. Luego pasamos a lo que son los robots móviles, ya sea terrestres, acuáticos y aéreos, que son los que actualmente más se han desarrollado, hasta llegar ya a los robots que se basan en patas, que son los conocidos caminantes, como hexápodos, que son los primeros que aparecieron, y hoy en día ya con la presencia de cuadrúpedos, humanoides, que son como lo más atractivo que tenemos en robótica. Finalmente, yo creo que la robótica ha evolucionado a combinarse con uno de los elementos más importantes de la actualidad, que es la inteligencia artificial, llegando a realizar movimientos complejos y tomar decisiones altamente complejos, incursionando con la posibilidad de verlos ya en escenarios nuevos como ambientes sociales, no solamente saliendo de las industrias y la educación y formando parte ya de nuestro día a día. Excelente resumen sobre el concepto que nos das, José. Realmente, partiendo de la inspiración quizás de la robótica a partir de Isaac Asimov, nos indicas que es una disciplina que combina pues la ingeniería, la informática, la electrónica para crear robots capaces de poder realizar diferentes tareas en forma automática o incluso asistida. Entonces, partiendo de esto, hay un concepto incluso que se liga con la robótica, que es el tema de la automatización. Eh, ¿Cómo se puede juntar este concepto de la automatización industrial con la robótica inteligente? Es decir, ¿qué diferencia pueden existir entre los dos conceptos o a lo mejor van de la mano? Me parece muy interesante esa pregunta porque la automatización tradicional, la automatización típica, se ha basado en tareas repetitivas, en actividades que se desarrollan en espacios totalmente estructurados, con pocos sensores o incluso ningún sensor, eh, quitándole la posibilidad de adaptarse al sistema. Eso es lo que tenemos en la robótica, en la automatización tradicional. Hasta hoy en día funciona muy bien, pero la robótica inteligente justamente ha roto ese paradigma. La cantidad de sensores requeridos en los sistemas modernos son muchos más. Y gracias a esta cantidad de sensores y nuevas tecnologías que se han incorporado, el robot tiene la capacidad de adaptarse. Yo podría resumir en que la automatización tradicional y la nueva robótica es un cambio de pasar del P&D a los nuevos controladores, como por ejemplo el control óptimo y el control predictivo, que han dado esta nueva imagen de la robótica inteligente. ¿Por qué? Porque normalmente un controlador proporcional integral derivativo hacía bien su trabajo, pero estaba muy limitado a ciertas acciones. Pero con la inserción del control óptimo, específicamente el control predictivo, el robot tiene la capacidad incluso de anticipar en tiempo real lo que debe hacer para que funcione de manera fluida e inteligente. Y empieza a utilizarse este término, ¿no? Antes teníamos control óptimo, teníamos control predictivo en las matemáticas, siempre ha existido. Pero hoy en día, gracias al avance computacional sobre todo, ha sido posible integrar estas estrategias matemáticas de control en los robots modernos. Y eso es lo que nos ha permitido ver cosas increíbles en la robótica, gracias a algoritmos desarrollados que incluyen formas de aprender basadas en el modelo inicialmente, que son totalmente deterministas. Pero ya hablando de lo más reciente, es que la inteligencia artificial ha dado otro último cambio importante, sobre todo con lo que es el reinforcing learning en robótica, que está basado en recompensa y castigo, que ya no depende de un modelo, sino que llega a tener mayor avance, mayor autonomía, mayor inteligencia en la robótica, con la capacidad de tomar decisiones basado 100% en el aprendizaje, como un niño cuando aprende a caminar. El robot no conoce su modelo, sino que se lo va aprendiendo de forma eh, implícita. Entonces, la robótica moderna tiene esas nuevas funciones y, como dije, ha sido posible gracias a estas nuevas técnicas que se empiezan a incorporar en el mundo de la robótica. Gran diferencia que existe entonces entre la automatización tradicional que operaba, digamos, con redes, con, perdón, con reglas fijas,
y control predecible, mientras que la robótica en la actualidad, como tú indicas, la robótica inteligente está impulsada por la inteligencia artificial y obviamente se puede adaptar a diferentes entornos cambiantes. De esta manera, entonces quiere decir que juntando la inteligencia artificial con la robótica, nos permitiría tener robots que tienen la capacidad de aprender, percibir y actuar con mayor precisión. Esto ofrece de cierta manera flexibilidad, autonomía, frente a la rigidez de la automatización tradicional, como tú indicabas, José. Partiendo de esto, entonces, quiere decir que en la actualidad existen diferentes tipos de robots. ¿Cuáles serían los robots más relevantes o cómo se los puede clasificar en la actualidad, José? Yo creo que sí hay una nueva clasificación, pero está basada en la anterior, ¿no? Por ejemplo, los robots industriales, hoy en día se les dice cobots, porque los robots colaborativos es los que están mayor presente en la industria moderna. Obviamente hay un proceso de transición para pasar de estos equipos que fueron costosos en su tiempo y los nuevos igual tienen costos importantes, pero los robots colaborativos están tomando el papel industrial, sobre todo con la posibilidad ya de quitar esa barrera donde un brazo robótico tenía que estar altamente cerrado por seguridad para cuidar al ser humano. Hoy en día los cobots pueden trabajar con seres humanos con mínimo riesgo, con la capacidad de detectar colisiones y evitar daños y hacer la forma más eficiente, sobre todo con la presencia del ser humano en sitio. Creo que los robots móviles, que es otra categoría que existe desde sus inicios, ha evolucionado también, sobre todo con la presencia de drones que menciona, que es uno de, creo, de los nichos comerciales de la robótica mucho más grandes. Pero también hoy en día tenemos robots móviles de limpieza, por ejemplo, que están mucho más presentes en el hogar y los robots móviles también se empiezan a utilizar en logística. Hay una gran cantidad de proyectos en lugares cerrados como en bodegas para poder eh, desarrollar la actividad logística, pero también como repartidores. Algunos no han funcionado, tal vez se adelantaron un poco, pero eso vendrá. Yo creo que en algún momento será inevitable que los robots se integren de manera más íntegra a los procesos del día a día. Y creo que una subdivisión que acaba de tomar poder es justamente la que mencionaba, que son los robots con patas, que tienen su locomoción con patas, los famosos caminantes. Están mucho más presentes los cuadrúpedos, los humanoides, que llegan a ser muy atractivos y generar muchos recuerdos de películas que hemos visto, donde parecía que no venían, que era algo imposible prácticamente, pero ya están en el día a día de algunos países del mundo donde tienen más desarrollo. O desde torsos nada más, porque a veces es más complejo tener un completo humanoide, un robot completo humanoide, pero es posible tener por lo menos un torso que facilita su desarrollo. Y eso se empieza a utilizar mucho en robots sociales. Y una categoría más que me gustaría mencionar es, por ejemplo, los robots flexibles, los soft robots que aún comercialmente no los vemos, pero tienen un desarrollo sumamente importante en laboratorios, donde se enfocan en creación de materiales, sobre todo magnéticos y otras formas de crear robots magnéticos, robots flexibles, que tienen más un ámbito de aplicación médico posiblemente, o otro tipo de aplicación que no es tanto de interés colectivo como los robots anteriormente mencionados. Yo creo que esa podría ser una clasificación de la robótica moderna. Muy interesante pues lo que nos mencionas, José, dado que los robots, como de acuerdo tú indicas la clasificación, diferentes tipos de aplicaciones pueden darse en el tema industrial, en el tema médico, educativo, en el tema de servicio, con diferentes formas, como también indicaste, robots humanoides, zoomórficos, móviles, aéreos, los famosos drones, que se utilizan en la actualidad en gran cantidad de actividades en la industria, en la seguridad, etcétera. También existen, como indicaste, los robots semiautónomos o autónomos, y que también pueden diferenciarse incluso, como se indicó, por la capacidad de interacción, los robots colaborativos o robots sociales, y que está jugando un papel importante que ya se mencionó hace un momento,
dentro de la generación de diferentes tipos de robots, la inteligencia artificial, que va a tener incluso una mayor presencia ya en los robots que se van creando en los diferentes actores de la sociedad. Como se ha visto, a lo mejor China, Estados Unidos, tienen un gran desarrollo en los diferentes tipos de robots en los cuales está la inteligencia artificial formando parte. Como ya se habló un poco de ese tema, no sé si quieres agregar algo más sobre cuál es el papel que está jugando la inteligencia artificial y aprendizaje automático en la robótica moderna. Sí, yo creo que hablar de inteligencia artificial en robótica es hablar de reinforcing learning. Creo que es la estrategia de control que más potencial se ha visto en el desarrollo de robots, donde un robot eh, cualquiera podría aprender ciertas actividades basadas en el modelo, en el algoritmo de control, con reglas fijas, pero darle la posibilidad a este robot de aprender algo básico, como caminar, por ejemplo, eh, como un niño, mediante recompensas, es sumamente importante porque estamos llegando a una época en la que el robot va a tener la capacidad de ir aprendiendo de forma adicional a lo que su configuración inicial da. Y esto es importante porque se empieza a utilizar el término entrenamiento en tiempo real. Este es uno de los parámetros. Yo creo que hay más cosas que se pueden considerar en lo que es inteligencia artificial y aprendizaje automático. La misma visión artificial, que no es tan nueva, pero en los robots empieza a jugar un papel importante. Si bien al inicio se requerían muchos sensores, hoy en día la visión artificial puede ir reduciendo la cantidad de sensores para que el robot perciba el ambiente y solamente consolidar estos datos con sensores LiDARs y de esa manera tener la información completa del entorno y poderse desenvolver de forma libre, sin ningún riesgo de accidentes y con mucha precisión en los movimientos. Por último, yo creo que la inteligencia artificial da la posibilidad de incorporar mayor capacidad de adquisición de información en el robot al poder manipular datos y gran cantidad de datos a gran velocidad, como por ejemplo con imágenes hiperespectrales, con barridos en tiempo real, donde el robot puede ver más allá de lo que un humano puede ver. La capacidad de ver justamente en varios espectros da la posibilidad de detección de componentes en el entorno, como por ejemplo contaminantes, otras cosas que un ser humano no podría detectar a simple vista, y que con este tipo de sensores e inteligencia artificial podríamos empezar a tener robots súper desarrollados con súper capacidades que sorprenden realmente ya hoy en día a a la humanidad. Esto nos indica de cierta manera que existe un gran avance en los últimos años en el tema de la robótica. A nivel mundial y a nivel global, ¿cuáles son las innovaciones más asombrosas que se han visto en el campo de la robótica en los últimos años? Pues se ha podido ver en los diferentes medios de comunicación, especialmente a nivel digital en las redes sociales, gran cantidad de robots haciendo hazañas asombrosas que a lo mejor hace pocos años era imposible pensarlo. Es decir, quizás estamos viviendo ya una época de las películas de ciencia ficción como Iron Man, entre otras, pues se tienen robots con bastantes capacidades, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que los más atractivos justamente son los robots caminantes, los robots con patas. Creo que un pionero es el Boston Dynamics. Boston Dynamics sacó Atlas, Spot, que al principio, sobre todo el robot humanoide, se veía con movimientos poco naturales, pero ya veíamos un robot humanoide. Y creo que fue poniendo las bases y llamando la atención de otros laboratorios. Eh, Otro laboratorio que también sacó un robot muy importante que influyó en el mundo de la robótica es Hanson Robotics, con Sofía, que también es muy popular, con la capacidad de interactuar con personas, el alto desarrollo en inteligencia artificial ya era evidente. Y algo más reciente que puedo mencionar es lo que está intentando hacer Tesla, ¿no? Optimus, que ya ha hecho su aparición en un evento correciente donde hemos visto ya un robot humanoide
con movimientos más naturales, con, incluso con capacidad de interactuar de forma muy natural con seres humanos, manteniendo conversaciones. Y bueno, esto es gracias a que se ha integrado mucho la inteligencia artificial en auge en este tipo de robots y tenemos ya este tipo de avances importantes. Aún no los vemos tan cerca, tal vez un Optimus aquí en la región o en nuestro país, pero hay otras marcas que sí han logrado posicionarse de mejor manera, que son, por ejemplo, Unitree, que es una marca china que tiene, por ejemplo, un cuadrúpedo que es el Go 2 que ya en el Ecuador debemos tener posiblemente unos 10 unos 5 por lo menos, algunas universidades los han adquirido o laboratorios. He tenido la oportunidad de ver algunos. Nosotros también en nuestro laboratorio disponemos de un Unitrigo 2, que es un cuadrúpedo de buen desempeño, excelente desempeño, pero también ya hay presencia de humanoides, como por ejemplo el H1 de Unitree, que tenemos el primero en el Ecuador, que está en la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Ya es un robot humanoide de tamaño real, tamaño de una persona, y creo que son de los que más se han expandido para, para el mundo y son las innovaciones más visibles que tenemos. Hay otras que también están en desarrollo, por ejemplo, nanobots o los SOPRO, los robots flexibles que menciono, pero estos no se han hecho populares ni comerciales todavía. Hay desarrollos, por ejemplo, Harvard tiene un prototipo que es el Octobot, que es un eh, pulpo totalmente desarrollado con tecnología flexible, que está disponible en las páginas de la universidad, pero no logra salir todavía a un mercado, podemos decir. O también el Warbot de Stanford, es otro robot bastante interesante que fue desarrollado con el propósito de trabajar en tuberías pequeñas, porque tiene la capacidad de introducirse como una serpiente casi y trabajar en esos espacios. Entonces, estas son las innovaciones creo más atractivas y que empiezan a hacer presencia ya en el mundo real. Muy importante el desarrollo de la robótica desde las diferentes empresas, como se mencionaron, Boston Dynamics, iRobot, Tesla, por ejemplo, que están desarrollando diferentes tipos de robots humanoides que van impulsando pues a desarrollar más allá de la frontera de la robótica que se estaba pensando hace pocos años, junto con la inteligencia artificial, con la visión computacional, con la movilidad avanzada que tienen estos dispositivos. Existen diferentes tipos de robots en el ámbito social, robots quirúrgicos, robots industriales de última generación. ¿Nos puedes contar algo sobre estos robots? Porque incluso en el ámbito quirúrgico hay noticias de que los robots podrán reemplazar incluso a los cirujanos con más del 99% de precisión en las operaciones. Eso implica a lo mejor que se puede evitar el cansancio del cirujano en operaciones de largo aliento, ¿no? Sí, realmente hay muchos desarrollos. En este tema sí me gusta mucho hablar de robótica social, es una de las áreas que más me apasiona. Y existen robots comerciales ya instalados en ciertos países. Por ejemplo, hay un robot social enfocado en personas mayores de la tercera edad, que es Elic. Elic es una lámpara realmente, no tiene forma humana, es una lámpara y mediante luces le da como la personalidad de un robot y tiene, bueno, procesamiento de lenguaje natural y conversa y trata de acompañar al ser humano y también tiene una pantalla que está a su lado izquierdo, creo. Entonces ahí está presentando información, cocina con las personas, colabora con las personas, mantiene conversaciones y es un robot altamente comercial que se está vendiendo muy bien. Creo que en Amazon no podemos encontrar a Elic. Entonces se ha instalado robots. Otro que se ha hecho mucho más popular, sobre todo en Asia, es Bobo. Bobo es un robot chino, que es un hámster, ¿no? Aquí dijéramos es un cuy. Entonces, no tiene muchas funciones. He visto sus características y Bobo, por ejemplo, solo reacciona al tacto. Entonces uno puede darle un poquito de cariño al robot y el robot se mueve según la sensación que uno le da. Y tiene conexión virtual hacia el dispositivo móvil desde donde uno lo alimenta y todo eso, pero ha tenido un impacto importantísimo. Está sumamente expandido en China y en Asia y no falta mucho para que llegue este robot o otros a nuestro país. Entonces hay robots sociales instalados ya comercialmente.
En cuanto ya a robótica médica, robots quirúrgicos específicamente, el más conocido, Da Vinci. Da Vinci, que nació en Estados Unidos, hoy en día se estima que hace 1 millón de operaciones al año. O sea, es tanto. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, costos. Sumamente costoso. Es un robot de múltiples brazos. Es un robot paralelo de múltiples brazos. Que por su tamaño e incluso la cabina que tiene para desarrollar las operaciones, hace que sea muy costoso. Pero Reino Unido sacó como la competencia prácticamente, que salió como casi 20 años después de Da Vinci, pero es el robot Perseus, que ya es solo un brazo. Entonces yo podría adquirir un solo brazo en un hospital con capacidades quirúrgicas y la forma de manejarlo es más sencillo. Eso reduce bastante los costos. Tiene un joystick nada más para controlarlo y ya se puede hacer operaciones. Y si yo quiero, por ejemplo, muchos más mm, puntos o pinzas para trabajar, voy incrementando el número de brazos que adquiero. Entonces, hay esta posibilidad. Si bien estos robots que se han instalado y están sobre todo en Europa, en Estados Unidos, haciendo ya su trabajo, como menciono, con cifras sumamente importantes, todavía darles autonomía al robot sigue siendo un riesgo. Si bien hay la posibilidad y hay muchos proyectos en desarrollo donde quieren que los robots quirúrgicos se desenvuelvan solos en las operaciones, yo creo que todavía esperaremos un poco de tiempo, porque pocas personas se arriesgarán a someterse todavía a una operación 100% maniobrada por robots. Y creo que finalmente en robots industriales, aquí, aunque el desarrollo posiblemente sea menor a lo que ya teníamos hace muchos años, los cobots siguen siendo la nueva solución. Los robots colaborativos están presentes en el sector industrial. Por mencionar marcas importantes, creo que de las más posicionadas es la marca japonesa Fanuc, que tiene una serie de robots colaborativos con características sumamente importantes, pero los costos son demasiado altos. China ha sacado sus versiones de colaborativos que están muy presentes. Nosotros tenemos en la universidad dos robots colaborativos de la marca Dobot y sus prestaciones son sumamente buenas. Creo que algo importante y novedoso, sobre todo en este tipo de cobots, es sobre todo la posibilidad de detectar el contacto, la proximidad de las personas, control de fuerza mediante mangas que bueno, no vienen en el robot base, pero se incorporan en el robot. Y estas mangas tienen la capacidad prácticamente de hacer un escaneo a su alrededor y en base a eso se puede controlar y mejorar la seguridad. Muy importante lo que está pasando a nivel mundial en el campo de la robótica, pues se encuentra en todas las áreas, ¿no? En la educación, en la salud, en la industria. Ya se han mencionado los robots de Paper Now, que también se han utilizado bastante en nuestro medio. Está el robot, como tú mencionaste, Da Vinci. Son muchos tipos de robots en diferentes tipos de aplicaciones. Ahora, a nivel mundial, ¿quiénes son, qué países o qué empresas son las que están liderando el mundo de la robótica ahora? Sí, yo creo que los clásicos, ¿no? Estados Unidos y Japón siguen siendo potencias tecnológicas, y Alemania también, pero empiezan a tomar también potencia otras como Corea del Sur, que está desarrollando también robots, está desarrollando tecnología importante, y sobre todo China. O sea, ya sabemos que China es una potencia que puede desarrollar un robot que se encuentra en cualquier otra parte del mundo con el potencial humano que tiene y con la tecnología que han desarrollado. Y justo por ahí nos va en la parte de las marcas, ¿no? Que están ubicadas en estos países, como ya hablamos de Boston Dynamics, Fanuc, que es japonés, y otras marcas que también existen como KUKA, Honda, que aunque no se le ve muy presente, sí sí está desarrollando robótica. Kawasaki acaba de sacar, creo que hace un par de semanas, el primer cuadrúpedo montable. Es un cuadrúpedo para poder utilizarlo como una moto. Todavía no hay detalles de ventas y todo eso, pero ya lo presentó y es muy interesante. Y de ahí, DJI. Esa marca creo que es muy popular en drones. Tal vez no pareciera que hace robótica, pero todo lo que hace es robótica en drones. Está muy desarrollado y creo que es uno de los principales comerciantes de drones en el mundo. Otra marca que está liderando es Tesla. Normalmente uno pensaba en vehículos eléctricos cuando hablaba de Tesla,
pero sabemos que en desarrollos tiene algo importante para ofrecer al mundo y pronto tendremos más equipos robóticos ubicados en diferentes partes de la sociedad, desempeñando sus papeles en el día a día. Por último, yo creo que si hablamos de universidades específicamente, el MIT es un líder en el desarrollo tecnológico y tiene muchas tecnologías robóticas para ofrecer y en desarrollo. Universidad de Tokio también siempre han salido ahí cosas muy modernas. Stanford de Estados Unidos también, que se me estaba pasando. Y Corea tiene un departamento que también se está haciendo conocer mucho, que es el Instituto de Ciencia y Tecnología Avanzada de Corea. También es otro nicho desde donde se está empezando a generar tecnología de alto impacto en el área de robótica. Bueno, a nivel global tenemos un gran desarrollo de la robótica, pero quisiera que pasemos ahora a nuestro entorno, al entorno más cercano, a Latinoamérica y Ecuador. ¿Qué es lo que está pasando en frente a la robótica en nuestros países? ¿Cómo se está posicionando la robótica en nuestra región frente a los avances tecnológicos? ¿Qué es lo que está pasando en Latinoamérica, quizá en Ecuador, frente a la robótica? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, José? Sí, yo creo que en Sudamérica y en Latinoamérica hay desarrollo tecnológico, hay países que destacan, obviamente, Brasil, Chile, Argentina, Colombia también. Está impulsando aplicaciones robóticas, sobre todo en la agricultura. En educación, obviamente, creo que es de los primeros que desarrollo tienen, sobre todo en nuestra región, porque el enfoque de desarrollo en nuestro país sigue estando en las universidades, con poco alcance al sector productivo. Entonces, incluso en salud también he visto que tratan de aportar las universidades y algunos startups también, no solamente creo que universidades, pocas, pero algunas startups que empiezan a destacar con desarrollos, investigaciones para soluciones locales sobre todo, pero esperemos ver más adelante ya alcances más globales con tecnología que salga de nuestro país o de nuestra región. Es importante lo que está pasando también en Latinoamérica, pero creo que aún falta quizá un impulso de la normativa, quizá un impulso de una comunidad latinoamericana que se junte para poder desarrollar tecnología, no solo en ámbito de la robótica, sino también en el ámbito de la inteligencia artificial, es decir, en el ámbito de las tecnologías que fortalecen la transformación digital. ¿Qué casos destacados en Latinoamérica en términos de robótica educativa, industrial o social tú conoces en la actualidad, José? Yo creo que en el ámbito educativo, México tiene muchos programas, sobre todo, que se han popularizado en toda la región y creo que tienen alcance incluso internacional algunos. Por ejemplo, Robotics. Robotics es un proyecto de STEAM bastante grande que está consolidado y en constante crecimiento. Algo que llega más a Ecuador es Solacid, por ejemplo. Solacid con Robomatrix y otros programas que tienen funcionan porque logran mover masas con proyectos educativos enfocados en la robótica. En robótica educativa, Ecuador tiene un robot muy interesante que se comercializa que es Karakuri. No sé si lo has escuchado. Karakuri es un robot muy pequeñito, tipo Lego ecuatoriano porque es con madera. Entonces uno arma su robotcito con madera con la cara de un diablo Uma. Este robot creo que tiene el potencial de seguir llegando no solamente a las instituciones educativas del país, sino también salir de del Ecuador y salir de la región para hacerse conocido por esta personalidad que tiene y las funciones completas, porque es un robot que se ha desarrollado con todas las funciones para aprendizaje. En robótica industrial creo que Brasil, Argentina y Chile. Brasil obviamente por el sector automotriz que está bastante posicionado, sabemos que ahí está Volkswagen y otras marcas grandes donde se tienen procesos totalmente robotizados, entonces está bastante avanzado. También tiene importante desarrollo en lo que es agricultura de precisión, Brasil. Y en Argentina específicamente tengo la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con el laboratorio del Instituto de Automática de la Universidad Nacional de San Juan y hay robots que han salido de ahí sumamente potentes. Un manipulador dual que está en proceso de patente que
ofrece la posibilidad de trabajar en múltiples sectores con un desarrollo con tecnología altamente desarrollada. También patentaron hace un par de años ahí un robot fumigador, que es un brazo que se va acoplando a las ramas eh, mediante una base móvil que también hace que se desplace y va fumigando. Entonces, aquí hay un desarrollo importante, es un laboratorio enfocado en eso y eso les ha permitido especializarse y sobre todo con recursos se han podido desarrollar estas tecnologías. En robótica social yo creo que hay un hito en Chile. En robótica social se desarrolló hace unos 4 años, si no me equivoco, el primer robot social latinoamericano que se llama CIMA. Si bien no era un robot completo, sino que era un robot basado en un teléfono donde uno le incorporaba al sistema mecánico el teléfono y el robot desarrollado en la Universidad de Santiago tomaba vida y tenía la capacidad de interactuar con niños. Este robot está mejorando, sé que siguen aportando en sus funciones, en sus prestaciones, pero este hito creo que es de los más importantes y ha permitido que hoy se sigan desarrollando nuevas tecnologías y esperemos ver nuevos prototipos de robótica social en la región. Creo que en general, aunque sí hay avances, todavía somos altamente consumistas en la robótica en lo que es Latinoamérica. Seguimos consumiendo lo que países de primer mundo desarrollan y obviamente hay razones, pero creo que podemos mejorar en ese contexto. Bueno, sí, es verdad. Yo creo que la baja inversión en investigación, desarrollo e innovación en Latinoamérica, pues pasa factura justamente en el desarrollo tecnológico, especialmente también cuando no existe esa sinergia entre universidad e industria que sí existen en los países de primer mundo, en donde las universidades hacen el desarrollo quizás más importante en la parte tecnológica, en la parte científica, y luego incluso eso ya es extrapolada a una fabricación masiva de robots. ¿En qué es lo que está pasando ahora, José, en Ecuador? ¿Qué quiere decir? ¿Qué se está generando? ¿Cómo se están generando esos espacios de investigación, de aplicación de estas tecnologías, especialmente la robótica, en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la industria? Específicamente en Ecuador, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, yo para responder eso, yo creo que te podría dar casos muy específicos de desarrollos ecuatorianos que me parecen interesantes de compartir. En el SPOL, en el laboratorio del doctor Francisco Yumbla, por ejemplo, se desarrolló un robot social que es Therapy Body. Es un robot enfocado en acompañar a niños en sus procesos de tratamiento. Actualmente se ha enfocado un poco en la parte de cáncer y otras enfermedades similares. Importante mencionar, del desarrollo de librerías propias para la interacción, por ejemplo. Entonces, están utilizando, si bien la base tecnológica que existe en el mundo, también están aportando al estado del arte de forma significativa. Es un torso que ya tiene muchas capacidades de interacción y posiblemente siga evolucionando a un robot humanoide completo. Un caso de una empresa ecuatoriana que es Airloop, es una empresa ecuatoriana que ya ha logrado hacer cientos de vuelos en la ciudad de Quito para comercializar, para ofrecer el servicio de transporte entre diferentes puntos. Está en un proyecto grande de desarrollo, tuve la oportunidad de acercarme un poco, es un poco cerrada la parte de desarrollo, sobre todo por cuestiones de protección intelectual, pero están tratando de hacer un sistema de distribución logística 100% autónomo, desde la carga de los drones eh, hasta la operación en logística. Entonces, veremos más adelante productos que están muy bien financiados, por suerte. Ellos tienen apoyo internacional para lograr sus desarrollos. Entonces, es muy probable que pronto veamos un servicio ya implantado en nuestro país. Y yo creo que en Indoamérica, donde laboro, también hemos tenido aportes importantes. Desarrollamos un manipulador móvil con características bastante sofisticadas que les permiten desarrollar proyectos importantes. Y estamos desarrollando también robótica con cuadrúpedos, al tener acceso a un robot comercial en la universidad. Estamos enfocados en desarrollos para el sector industrial, el sector agrícola, y esperamos que pronto también
se empiecen a visibilizar con resultados importantes y reales sobre todo. Muy importante lo que se menciona en este ámbito. Si bien todavía en el Ecuador, digamos, estamos en una fase de desarrollo, en una fase de crecimiento, con una tasa de crecimiento bastante baja en la robótica, pero creo que hay algo muy importante que mencionar también en el tema de la industria, ¿no? Porque mucha de la industria se está automatizando y eso implicaría en algunos casos la pérdida de trabajos. Entonces yo creo que también debería impulsarse en este caso políticas que permitan la capacitación tecnológica para que las personas puedan trabajar y poder estar inmersos en este cambio tecnológico que podría venirse en los próximos años en el país, siempre y cuando obviamente existan las políticas adecuadas que permitan desarrollar esto de aquí. Ahora, en este contexto y con este preámbulo en el tema de la falta de inversión, investigación y desarrollo, y quizás en empresas privadas que hacen también su inversión en cuanto a poder automatizar y hacer más eficiente su proceso productivo, existen algunos desafíos que enfrentan la región para poder avanzar en esta materia de la automatización, de la robótica. ¿Cuáles crees que sean los desafíos más importantes que se puedan enfrentar en los próximos años en este ámbito? Ya, yo creo que es lo que mencionas, ¿no? Creo que puedo puntualizar cuatro desafíos importantes. El primero es obviamente la falta de inversión, o sea, no solo del sector público, sino también del sector privado, porque las universidades tenemos que ir generando confianza para que se den estas inversiones. Y ese desafío es importante. El segundo desafío puede ser, obviamente, políticas de innovación, políticas más específicas donde se trate de fomentar el desarrollo tecnológico eh, unificado, unificado entre varios sectores y que no sean trabajos puntuales que muchas veces quedan olvidados. El tercer desafío puede ser la desconexión que tenemos entre la universidad y la industria. Bueno, incluso podemos ir más allá y decir la desconexión entre universidad, industria y gobierno. O sea, los tres componentes están desconectados. Entonces debemos tratar de ir afianzando. Yo creo que se está haciendo algo ahí. Poco a poco las universidades empiezan a trabajar. Hay algunas universidades que están logrando aportar significativamente a la sociedad, conectándose con proyectos importantes, pero siguen siendo casos aislados que deberían ser un poco más visibles por un lado y que las universidades deberíamos empezar a copiar. Y el último, el cuatro, es un poco la brecha digital, la desigualdad también, ¿sí? Cómo actualmente llega la tecnología a la sociedad en la actualidad. Esto dificulta que la formación temprana en estas áreas de STEAM llegue solo a ciertos sectores, obviamente a los más privilegiados, a los que tienen acceso tal vez a tecnología, a los que tienen mejores condiciones posiblemente, y que no se está haciendo una cultura de digitalización, de tecnología, donde se fortalezca la área STEAM. Entonces yo creo que esos cuatro desafíos son los más importantes. Creo que también podemos aportar desde nuestros espacios sin esperar tal vez una apuesta mucho mayor. Por ejemplo, un caso que quisiera compartir es, por ejemplo, los concursos de robótica en el Ecuador. Nuestro país está, creo que entre los que más competencias de robótica tiene. Tenemos un sinnúmero de competencias que se desarrollan en las universidades. Esto ha permitido tener un buen nivel en competencia. Nuestros participantes de las universidades y de empresas que han empezado a desarrollar robots de competencia están llegando a Brasil, a Estados Unidos, pero en nuestro país no logramos consolidar las competencias y seguimos teniendo competencias aisladas. Y aún más, estas competencias siguen siendo o teniendo un enfoque hacia las universidades o a un sector mínimo de la sociedad. Entonces tenemos un proyecto nosotros con la Sociedad de Robótica de IEEE, que es fundar la primera Liga Nacional de Robots de Batalla enfocado en esta categoría que ha tenido impacto global, que en otros países ha logrado visibilidad y trascendencia hacia el público eh, más amplio, donde creemos que se puede consolidar la robótica de competencia en nuestro país
creando incluso nichos de mercado, creando la posibilidad de una colaboración fuerte del sector industrial, donde ellos pueden ser los principales actores y dejar de que la robótica de competencia se lidere o sean principalmente participantes universitarios, que está muy bien, pero para poder tener un nivel elevado y crear un ámbito competitivo de robótica, creo que el sector industrial puede incorporarse en la competencia, como lo ha hecho en otros países, como menciono. Creo que en Latinoamérica eso lo vemos un poco en Chile y en Brasil. En Estados Unidos sí es mucho más evidente y esperamos llegar a algo así y aportar con nuestro granito de arena en lo que es el fomento de las competencias de STEAM. Importante lo que mencionas, pues desde la academia y desde instituciones como el IEEE se podría aportar mucho para el desarrollo del campo de la robótica en nuestro medio. Importante pues lo que mencionas en cuanto a poder institucionalizar y hacer que este concurso de robótica pues a nivel nacional vaya tomando fuerza e importancia con el apoyo de instituciones como el IEEE, como el apoyo de las universidades que hacen mucha investigación en los diferentes ámbitos, especialmente en el país creo que se ha enfocado bastante a la robótica en el campo de la educación y poder dar ayudas sociales especialmente a grupos vulnerables, pero también se puede ir buscando el aporte de la industria, porque ellos también podrían sacar mucho de esto en cuanto a poder tomar esa parte que hace falta, es la interacción con la academia para poder juntar y juntar esfuerzos para poder desarrollar el ámbito de la robótica. En cuanto, José, a los proyectos actuales, ¿en qué estás trabajando actualmente relacionado con la robótica? ¿Cuál es tu parte que más te apasiona en el campo de los proyectos que estás desarrollando? En mi laboratorio estamos trabajando específicamente en control servovisual. Tenemos experiencia ya con manipuladores móviles, donde ya hemos hecho varias pruebas tratando de mejorar la efectividad de los algoritmos para el seguimiento servovisual. Y lo estamos trasladando a un robot cuadrúpedo, que es el Unitree Go 2, donde estamos haciendo experimentos con la proyección a perfeccionar el algoritmo de control servovisual para ir incorporando nuevos componentes de- de percepción para aplicaciones amplias, empezando tal vez por el sector agrícola, donde esperamos poder detectar plagas de forma autónoma con el cuadrúpedo, aprovechando que la forma de locomoción que tiene al caminar con patas, el robot puede moverse en entornos más complicados, poco estructurados y traer la información valiosa para análisis fuera de línea o en un futuro tal vez dentro de línea. Importante el trabajo que mencionaste realizando en control servovisual, que resulta ser una técnica para el control de la robótica que utiliza obviamente la información visual, ¿no?, que proviene de diferentes cámaras para poder guiar con precisión el movimiento del robot. Ahora, en cuanto a proyectos que has desarrollado, quizás también pasa lo mismo en nuestra universidad, de la Politécnica Salesiana, en la que se ha enfocado bastante en robots de ayuda social. Quizás puedas compartirnos el impacto de algunos desarrollos de proyectos que has tenido, ya sea en el entorno académico, social o empresarial, de cómo ha ido impactando este tipo de casos de aplicación de robots desde la academia hacia los ámbitos en los cuales se han desarrollado. Sí, yo creo que los últimos 5 años hemos contribuido de forma significativa. Por ejemplo, en la parte académica, nosotros desarrollamos el año pasado el primer simulador de acceso abierto para manipuladores aéreos. Entonces, si bien hoy en día encontramos con un sinnúmero de manipuladores, tener la dinámica precisa de un manipulador con un dron como un robot en conjunto, era un problema. Entonces, para abordar ese problema, nosotros desarrollamos nuestro propio simulador. Tenemos bastante comunicación con investigadores de otras partes que nos escriben por el simulador, que aunque está publicado en acceso abierto,
A veces la revista no permite acceder fácilmente al GitHub donde está contenido, entonces hemos tenido por ahí bastante acogida en el sector académico. Nosotros desarrollamos también una librería para un robot pequeño basado en SP32, una librería para proveerle ROS al robot y aprender ROS como un robot de $20, que es potente eso, sobre todo por el acceso a ROS. Antes estaba limitado a robots costosos, hoy en día hay robots cada vez más económicos que ya incorporan ROS. Pero nosotros le proveemos la posibilidad al estudiante de cualquier parte del mundo de incorporar ROS a una tarjeta SP32 con un robot muy básico. También estamos terminando lo que es un robot guía para nuestro campus tecnológico. Este robot todavía está en desarrollo, en unos pocos meses verán tal vez las primeras versiones, eh, y esperamos que también sea de impacto. En el ámbito social, en tiempos de COVID, nosotros desarrollamos un robot para visitar a los pacientes. Sabemos que la restricción entre el paciente y su familia era total por obvias razones. Nosotros proveímos un robot a un hospital de aquí de la ciudad de Ambato, donde el robot era el medio de comunicación para poder visitar a cualquiera de los pacientes y tener una comunicación. Em, También estamos desarrollando un robot social importante con una empresa, bueno, con una fundación. Es un robot social en miniatura con el propósito de interactuar. Este proyecto va un poco lento, pero los objetivos que nos hemos planteado son bastante grandes. Esperamos ver pronto resultados. Y en el sector ya de empresa, hicimos un trabajo muy importante con una florícola, con el conteo de rosas mediante drones. Normalmente las rosas Explorer, que son con las que trabajamos, llegan a medir 2 metros. Entonces el trabajador tiene que un poco manipular la flor, e incluso puede dañar la flor para poder ver si ya está lista para su cosecha, si ya se abrió. Entonces hicimos pruebas con drones a distancias seguras y mediante visión artificial para el conteo automático, utilizando técnicas de clasificación para determinar cuáles están listas para cosechar. Y lo que reportaba el dron es por bloques, ¿no? En este bloque tenemos tantas flores por cosechar, y determinando cuál bloque tiene más rosas Explorer para cosechar, se acercaban ya al cultivo. También hace un par de años desarrollamos algo importante que era un robot para control fitosanitario de plantaciones de arándanos, en la cual el robot tenía una forma muy interesante para poder recorrer los sembríos. El robot quedó en su fase inicial. La empresa, con esta primera versión que se desarrolló, decidió continuar sus desarrollos de forma independiente y espero que ya tengan tal vez una versión final en operaciones. Entonces sí hemos estado aportando, sobre todo con trabajos de titulación por un lado, desde nuestro laboratorio, y la otra con investigaciones directas con el centro de investigación que lideramos. Muy bueno el trabajo que nos mencionas, José, en cuanto a lo que se está desarrollando en el tema de la robótica desde el grupo de investigación que lideras, desde el área que lideras de la Universidad de Indoamérica. Muy importante. Ahora vamos un poco al tema personal, José. Cuéntanos, ¿qué es lo que más te motivó en adentrarte al mundo de la robótica, en este mundo que, bueno, está en continuo desarrollo, como hemos podido ver en este episodio? Bueno, yo soy una persona muy curiosa desde la niñez y creo que la curiosidad, los pocos juguetes que alguna vez tuve fueron totalmente desarmados. Entonces era una persona muy curiosa. Y ya para adentrarme específicamente en la robótica, yo creo que lo que me convenció es que me gustan mucho las matemáticas y la programación, o sea, esos dos componentes. Y es algo que a veces no les gusta escuchar a muchos colegas, y es que la robótica es eso, la robótica es matemáticas y programación. Los que alguna vez hemos tomado un módulo de robótica formalmente, no nos dedicamos a ver en esa área nada de mecánica, nada de electrónica, eso ya debe estar en el background para el módulo. Incluso si uno toma un libro de robótica, no va a encontrar ningún circuito, no va a encontrar ningún diseño posiblemente mecánico tampoco. Lo que va a encontrar es muchas matemáticas, que eso es realmente la robótica.
Y lo que me terminó de convencer, aparte de que me apasiona mucho, como dije, la parte matemática y la programación, es que los resultados son más tangibles. Hay muchas áreas tecnológicas que también tienen un trasfondo matemático y de programación bastante fuerte, pero la robótica te permite ver tus resultados plasmados en la realidad, en movimientos de un brazo, en movimientos de un dron o de un robot móvil. Entonces, tener esa satisfacción de que tu trabajo se refleja en algo muy real y tangible, creo que es lo que terminó de convencerme para inclinarme por el área de la robótica. Importante lo que mencionas, pues José, de hecho es algo muy relevante el tema de la matemática dentro de la robótica, pues no solamente es quizás armar circuitos, hacer que se mueva un motor, lograr hacer que se mueva el robot, sino que dentro de eso llega un momento, digamos, un fundamento matemático bastante fuerte. ¿Sí? ¿Hubo algún momento o experiencia que definiera ese camino, es decir, que impulse en realidad ya decantarse por el tema de la robótica? Sí, yo creo que sí tengo un punto claro de cuando me incliné por la robótica como mi primera línea de investigación. Y es en la universidad, octavo semestre, si no me equivoco, tomé el módulo de robótica. Y bueno, empezando, trabajamos con unos preliminares matemáticos bastante fuertes, que yo pensé que no era robótica, la verdad, pensé que estaba en una clase de matemáticas. Y como dije, me gustaba mucho la parte matemática cuando empecé a tomar el módulo con el doctor Víctor Andaluz, quien nos daba esa cátedra. Y empecé a ver que era un mundo muy fuerte en la parte matemática, cuando empezamos a modelar robots, cuando empezamos a desarrollar algoritmos de control. Y yo tengo algo curioso que contar porque, o sea, a mí me gustaba tanto desarrollar justamente estos modelos. que Uno de los exámenes, creo que era el segundo o el tercero, nos tocaba sacar el modelo dinámico de un robot, no recuerdo cuál robot. Creo que utilicé dos, tres hojas de papel ministro para las ecuaciones del modelo dinámico. Eh, Cuando ya terminé el examen, le tomé fotos a todas las hojas, entregué el examen y, o sea, salí tan contento de haber logrado terminar el modelo dinámico que lo posteé en Facebook. Entonces, esas hojas todavía están en mi página de Facebook, allá en el 2012 deben estar. Entonces, bueno, Víctor, que ahora es un gran colega y amigo, siempre se acuerda de mi post del examen, que creo que fue uno de los momentos más importantes en los que me incliné por el área de la robótica. Bueno, José, para ir terminando ya este episodio muy importante, pues siempre quedan gran cantidad de cosas por conversar. De hecho, el tiempo es el peor enemigo cuando se hace este tipo de procesos de divulgación científica, pues quedan muchos temas por todavía seguir desarrollando. ¿Qué consejo podrías dar a quienes están empezando en este mundo y sienten pasión por la tecnología y especialmente en este ámbito, en el campo de la robótica y la automatización? Yo creo que siempre lo he dicho cuando he tenido la oportunidad, es que el trabajo duro te permite lograr cosas grandes. Yo vine de una unidad educativa en el oriente ecuatoriano, en un pueblo pequeño que se llama Loreto, con mucho miedo, por ejemplo, a estudiar la universidad en la ciudad, en el Bato. Y creo que lo que se ha logrado hasta hoy en día es únicamente con trabajo duro. Con trabajo duro y sobre todo tratar de probar diferentes cosas. Cuando tú te enfocas y empiezas a dedicarle tiempo a, a lo que te gusta, te das cuenta realmente en qué área encajas mejor. Entonces, trabajar duro y tratar de empezar temprano a evaluar en qué línea de conocimiento, en qué área es en la que mejor me puedo desarrollar y para la cual tengo una mejor vocación. Entonces, ese sería mi consejo. Y con trabajo duro se puede llegar a donde uno desee. Bueno, con nosotros ha estado el PhD José Barrera Aldaz. Muchas gracias, José, por acompañarnos en este importante episodio y por aceptar esta invitación. Muchas gracias a todos. Un episodio lleno de ideas inspiradoras y datos fascinantes. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de la tercera temporada de Tech Talk. Recuerden seguir a GM7 Digital en todas sus redes
y descargar su aplicación para seguir descubriendo el mundo de la tecnología desde donde estén. También seguir a Tech Talk en YouTube, Instagram y TikTok, donde compartiremos contenido exclusivo de tecnología detrás de cámaras. Soy Jairo Sacoto y esto fue Tech Talk, el lugar donde la tecnología y las ideas se encuentran. Nos vemos el próximo episodio.